Vamos a viajar un poquito, ¿sí? Virtualmente, para hablar con Eduardo Alejandro Guilín, ¿sí? Investigador del INTA, y bueno, y también contraparte, ¿sí? De la Argentina en este estudio, un estudio que es a nivel global, a nivel internacional, y tiene que ver, como decíamos, ¿sí? Con este análisis a la eficacia de genes de resistencia en enfermedades de soja. Por supuesto que nuestro entrevistado, que es especialista, nos va a explicar, ¿sí? De qué se trata, ¿no? ¿Cómo va, Eduardo? Buen día. Aquí Eduardo también lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Te estoy hablando de aquí, del norte puntano. Estoy, yo soy parte de la agencia de extensión rural de Quines, al norte de San Luis. Y bueno, este es un trabajo que venimos realizando en colaboración con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, en particular con el doctor Pablo Grijalva, y es el resultado de una tarea de muchos años en conjunto que desembocó, como bien planteabas, en una tarea de investigación en colaboración con muchos centros de investigación de diversos países, aproximadamente 6 países. Bien, y digamos, puntualmente, ¿sí? ¿En qué está centrada, está basada esta investigación con respecto a las enfermedades en soja? Bueno, yo te voy a dar una visión que tiene que ver con mi trayectoria profesional. Yo soy biólogo evolutivo, y te voy a dar en primer lugar un pantallazo desde ese lugar. Bien, La diversidad genética tiene que ver con la capacidad de cualquier organismo para adaptarse a desafíos ambientales. En el caso de los patógenos, ya sea patógenos animales o patógenos alimentarios que estabas mencionando antes de la parte alimenticia, o en nuestro caso, en el caso de nuestro estudio, patógenos vegetales, los microorganismos perciben a las medidas de control como desafíos ambientales, es decir, como eh, señales que le envía el ambiente para atacar su capacidad de supervivencia y reproducción diferencial. bien, Cuando las poblaciones perciben esos desafíos, eh, existen a partir de la variabilidad genética mecanismos que les permiten adaptarse y por lo tanto ir propagando determinadas variantes genéticas que mejoran por un lado su supervivencia y por otro lado su capacidad de adaptación a lo largo del territorio, de los territorios, y a lo largo del tiempo también. bien, Entonces, en este caso, lo que se investigó es la capacidad de un patógeno en particular, Phytophthora zohae. Es un patógeno que tiene que ver con la podredumbre de la raíz y el tallo de la soja, de sobreponerse, de adaptarse al desafío ambiental que le implican los genes de resistencia que se encuentran propiamente en la planta de soja. Entonces, no sé si sí, es sí, una sí, 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 respuesta sí. demasiado larga, cualquier Mm, cosa interrumpir. perfecto, perfecto. En el escenario que nos encontramos entonces es en el de una especie de carrera armamentista, entre comillas, donde la variación en la soja compite con la variación en el hongo. En realidad, Phytophthora zohae no es propiamente un hongo, pero es una distinción un poco finita. Es un pseudo hongo, tiene un nombre extraño que no vale la pena ahora. Eh, pero esa carrera armamentista, esa carrera de adaptación, está destinada a que, en definitiva, la gane el microorganismo por sus enormes números poblacionales y por la gran variación que tiene el genoma
de la planta y los mecanismos que tienen para evolucionar y adaptarse. O sea que se fue, digamos, adaptando a distintas variedades por ahí de soja. Claro. ¿Por qué te decía que, creo haberte dicho, por Sí, ahí sí, me sí. lo salteé, la, la soja, en el genoma de la soja, en el germoplasma de soja, se ha encontrado que existen una cantidad de genes que pueden resistir, pueden tener pueden conferirle buen comportamiento a la planta, al cultivo, frente a la infección con el patógeno. Ahora, ¿qué Bien. ocurre? Esos genes son 7, 8, 9, digamos, para poner un número muy grande, 15 en total, contra poblaciones de patógenos de millones de individuos. Acabo de tirar el mate. Este, Suele pasar. y Puede pasar, sí. puede Puede pasar. pasar. Estoy muy concentrado hoy, entonces pasan estas cosas. Eh, entonces, no solamente que hay solo unos pocos genes en el germoplasma total de soja a nivel mundial, sino que además lo que ha ocurrido en la historia del mejoramiento genético de este cultivo que es tan importante para la Argentina, es que se han usado, no solo en la Argentina, sino también en otros países, unos pocos, llamémoslos, genes de resistencia. Entonces, el patógeno, la fitóftora, fue adaptándose, fue aprendiendo a responder. Y esa respuesta diferencial, esa respuesta mejorada del patógeno, es heredable. Entonces fue transmitiéndose a su descendencia y lo que vimos con el estudio es que a lo largo del tiempo cada vez existían más aislamientos, así como en animales o en plantas hablamos de individuos, en hongos o pseudohongos hablamos de aislamientos, cada vez existían más aislamientos en un mismo lote que eran capaces de atacar mayor número de genes de resistencia en distintos modos. Está explicado en el texto del artículo, pero por ahí Sí. ahora se hace un poco complejo y la... Bien, bien, bien. Sí. Es como para, bueno, entender, digamos, sí, un poco a qué apuntaba, a qué estaba orientado, digamos, este estudio, este análisis, ¿no? Sí, Pregunto, Eduardo, ¿a qué puede obedecer, por ejemplo, el hecho de esta resistencia, ¿no? O de mayor resistencia que hoy podemos bueno, encontrar. el, la causa de la mayor resistencia está dada por mecanismos, por una parte, si ustedes quieren, de selección natural, de evolución propia del hongo, o de este caso del pseudongo, eh, y otros tipos de mecanismos que incluso no están del todo dilucidados en este caso, y que podrían ser motivo de estudio. Ahora bien, la consecuencia de eso es que cada vez es más complejo eh, controlar este tipo de patógenos utilizando mecanismos de mejoramiento tradicional, porque ya hay genes de resistencia cuya eficacia ha caído completamente en la Argentina y en Estados Unidos y parcialmente en Canadá, no así en China porque el cultivo masivo de la soja, paradójicamente, porque la soja es originaria de China, pero los Claro. métodos modernos de cultivo de soja son más recientes en ese país. Este, eh, en la eficacia de los genes de resistencia han caído mucho. Y lo mismo pasa con las moléculas de síntesis química, el control químico. El control químico, si bien no es parte de este estudio, hemos visto en diferentes trabajos, en otros patosistemas, en otros hongos, en otros patógenos, que también es cada vez más complejo. El motivo, en el fondo, es que existe una correspondencia de uno a uno. Es decir, un gen de resistencia se corresponde con un gen
se llama de avirulencia. Y ese mecanismo gen a gen es muy fácilmente adaptable por parte del hongo. El hongo puede perfectamente, las poblaciones del hongo pueden superar con mucha velocidad. Estamos hablando de lapsos de tiempo de 10 o 15 años. En Bien. ese tiempo han caído muchos genes de resistencia a nivel mundial. Lo mismo ocurre, y hemos visto, aunque como te comentaba, no es parte de este estudio en particular, vemos que los mecanismos de resistencia a las moléculas de control, a lo que llamamos comúnmente fungicidas, es terriblemente rápida también. Y hay mecanismos genómicos que hacen que esa resistencia se propague incluso mucho más rápido de lo que pensaba. Es por esto que consideramos que es muy importante comenzar a utilizar una variedad de metodologías de control o de manejo, Sí, de manejo integrado, que incluyan diferentes alternativas, que no solamente ataquen un gen en particular, sino que trabajen sobre la idea de la convivencia de los patógenos en un ambiente determinado, que el ambiente no favorezca el crecimiento descontrolado de un patógeno. Y eso tiene que ver con la diversidad ecológica del cultivo, la diversidad ecológica del suelo, el enriquecimiento de las condiciones del suelo, el enriquecimiento de las condiciones de nutrición de los cultivos, para que, igual que una persona que si está malnutrida es más susceptible a las enfermedades, el cultivo también, en malas condiciones de nutrición, también responderá peor a las infecciones de distinto tipo, ya sea hongos, bacterias o virus o plagas, ¿no es cierto? bien. La verdad, Eduardo, bueno, muy, muy claro la explicación como para poder entender, ¿no? De qué se trata este estudio. Uno, por supuesto, que lo leyó, lo hemos publicado también en nuestro medio gráfico, pero nos gustaba tener la palabra, digamos, de algún especialista que haya participado. La última que le hago y no le quito más tiempo, ¿en qué etapa hoy están de esta investigación? ¿Ya están en las conclusiones? ¿Están haciendo un seguimiento en función justamente de lo que nos está explicando? Bueno, sí, efectivamente, estamos trabajando en el post, porque este artículo, que como hablábamos al principio, es lo que se denomina un meta-análisis, es decir, un análisis a nivel global de muchos grupos de investigación, nos ha llevado a la conclusión de que es necesario encarar nuevos paradigmas, tanto en el mejoramiento como en el manejo integrado. Y en este sentido, y esto lo planteo como una conclusión personal, no lo puedo hablar en nombre de todos los investigadores que intervinieron, pero como conclusión personal, es muy importante comenzar a trabajar con estrategias agroecológicas. Es decir, no solamente, es decir, siempre es transicional, no es que uno deja de producir de manera tradicional y pasa inmediatamente a otra forma, a otra visión. Hay transiciones para pasar de una producción tradicional que está enfrentando esto, que ha sido exitosísima, pero que está comenzando a enfrentar estos límites propios de la evolución de los patógenos para ir a formas de producción que busquen mejorar el ambiente del cultivo. En ese sentido, también agroecológicas, donde la relación entre suelo, clima, cultivo, microbiota, donde en la microbiota hay organismos benéficos y organismos patógenos. Todo ese sistema sea más armónico y permita que con una mayor sustentabilidad ambiental y también sanitaria, tanto para animales como para seres humanos, mantengamos los rindes y mantengamos los niveles de rentabilidad con una mayor sustentabilidad a lo largo del tiempo.
porque efectivamente ya los estudios nos lo están mostrando en podredumbre de raíz y tallo, en cercospora, en mancha púrpura, en, eh, por ejemplo, en cebada, en ramularia. Estamos viendo que la velocidad de adaptación de los hongos, o pseudohongos, o micetes es el nombre, es mucho mayor de la velocidad con la cual, como industria, como productores, como miembros de la comunidad productiva agrícola, vamos a poder adaptarnos. Entonces, este cambio que nosotros propugnamos, en el cual estamos trabajando, consideramos que va a ser beneficioso para todas las instancias de la comunidad productiva, desde quien tiene el lote y pone su capital, su trabajo y espera un rédito a partir de su inversión, como de la comunidad que va a recibir mejores condiciones, tanto del, del, de los beneficios de los beneficios económicos que se logran en su cercanía, como de la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y humano. En Eduardo, eso estamos trabajando actualmente. buenísimo, buenísimo. La verdad que muy claro en los conceptos. Sí, así que bueno, desde ya agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha dispensado aquí para Radio del Centro de Chivilcoy y bueno, poder contarle a la gente acerca de este trabajo, ¿no?, que se encuentran realizando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Eduardo, por la consulta y a disposición. Y bueno, nada, simplemente eso. Una última cosa que considero particularmente importante es comenzar a pensar en modos de producción no como mutuamente excluyentes, no como opuestos, sino como alternativos, eh, y que pueden fluir entre sí y transicionales. Este es un punto que considero importantísimo. Habitualmente hay como una dicotomía, como un enfrentamiento entre la producción tradicional y la agroecología, en lo que es mi forma de ver. Son dos maneras de trabajo que pueden beneficiarse mutuamente y bueno, es cuestión de corrernos un poco de nuestros puntos de vista para trabajar todos en común. Muchas gracias por el tiempo, muy amable. Que siga muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que Eduardo estén muy bien. Alejandro Guilín, cine investigador del INTA desde Quines, en la provincia de San Luis, charlando con nosotros acerca de estos genes, ¿sí?